Hola chicos, ¿cómo están? Iniciamos este proyecto humanístico 7, semana 1, proyecto humanístico interdisciplinar, el impacto de los desastres naturales en la sociedad. Objetivos de aprendizaje. Objetivo de aprendizaje. Los estudiantes comprenderán el impacto de los desastres naturales que causan en la sociedad a través de sus sustentos científicos sostenibles y éticos para comprometerse a un desarrollo armónico con la naturaleza. Los objetivos específicos para este proyecto son comprender el impacto que causan los desastres naturales en la sociedad, comprometer acciones estratégicas para mitigar los impactos generados por los desastres naturales en el ámbito local, en el país o en el cumplimiento de misiones internacionales. El nombre del proyecto es La vida en un hilo, más vale mitigar que lamentar. El producto final será una carta exhortativa. Indicaciones. Te propongo como producto final elaborar una carta exhortativa dirigida a tu familia, cuyo mensaje central será aceptar y poner en práctica las recomendaciones de maestros, líderes comunitarios, autoridades e instituciones que trabajan en reducción de riesgos para mitigar las consecuencias de los desastres naturales. En estas 2 semanas vamos a comprender que los desastres han estado asociados a la historia de la humanidad. La naturaleza no ha cesado de recordar al hombre su poder destructivo. El conocido impacto y consecuencias negativas de los diferentes tipos de desastres naturales han determinado progresivamente la necesidad de la mitigación y de la preparación de toda la sociedad, a los efectos de actuar antes, durante y después del ámbito local, en el país o en el cumplimiento de misiones internacionalísticas. La aparición de estos fenómenos naturales se pierde en la noche de los tiempos y ningún progreso previsible de la ciencia será capaz de protegernos eficazmente de ellos. En el futuro se tratará por consiguiente de adoptar medidas que limiten, ya que es imposible suprimirlos. La carta debe ser entregada a tu docente de lengua y literatura. Te recomiendo seguir la siguiente estructura para la elaboración de tu carta. El tema que vamos a tratar es la carta y el subtema impacto de los desastres mundiales en la sociedad. La vida en un hilo vale más mitigar que lamentar. ¿Sabías que desastres naturales son muchas las definiciones empleadas actualmente para referirnos al término desastre, desde su etimología griega hasta las matizaciones de nuestros días? Pero la definición más completa es la que define como desastre, como cualquier suceso agrupado en el tiempo y en el espacio en que una sociedad o una parte autosuficiente de la misma vive en peligro severo, pérdidas humanas y materiales, y en el que la estructura social se rompe y la realidad de todas o de algunas de las funciones esenciales de la sociedad. Lee el ¿Sabías qué? Y analízalo en la plataforma virtual. Según la magnitud del evento, se estima que entre 33 y un 50% de los afectados pueden sufrir algún tipo de desorden psiquiátrico en los días o meses posteriores al suceso, aunque afortunadamente no todos pueden clasificarse como patológicos. El estrés postraumático, la depresión o el sufrimiento emocional son algunas de las patologías mentales más frecuentes asociadas a los desastres y a las emergencias complejas. En los últimos años ha aumentado la investigación y la divulgación en este apartado, pero la intervención sigue siendo complicada y las respuestas institucionales son inespecíficas. Los primeros auxilios psicológicos son proporcionar alivio al sufrimiento emocional inmediato, reducir el riesgo de que las reacciones psicológicas normales evolucionen a reacciones patológicas, ayudar a satisfacer las necesidades básicas de gran parte de los supervivientes a un desastre. Los componentes de los primeros auxilios psicológicos son contactar con las personas, analizar el problema y las posibles soluciones, ejecutar la acción concreta, dar seguimiento a la situación, estimulación y ofrecer información. Así, al tema de lengua y literatura.
Lee y analiza la siguiente información correspondiente a la carta y socializa en la plataforma virtual. Vamos a ver qué es una carta, cuáles son los tipos de carta, cómo se envía una carta y qué funciones tiene ella. La carta. ¿Qué es la carta? La carta es un medio personal y escrito de comunicación que las personas emplean para dar a conocer a otras que están ausentes su pensar y sentir. La carta es una especie de conversación por escrito y en ella intervienen dos personas, la que habla o envía la carta, que es el remitente, y la que escucha o recibe el mensaje, que es el destinatario. Funciones de la carta. Las cartas tienen tres funciones: la informativa, la exhortativa y la expresiva. En la función informativa, estas cartas informan algún acontecimiento nuevo o un suceso reciente o general. En la exhortativa, estas cartas son las que buscan o logran alguna acción o reacción por parte del receptor, ya sea ordenándolo, diciéndolo o sugiriéndolo. La expresiva son cartas que dan libertad de expresarse sin filtro en el momento en el que el cuerpo lo siente y así darle un significado personal, genuino y auténtico. Vamos a hablar ahora de los tipos de carta. Existen dos tipos de carta: las cartas formales y las cartas informales. En las cartas formales utilizamos un lenguaje muy formal con el uso de fórmulas de cortesía. Los destinatarios, o sea, quien nosotros vamos a enviar, siempre son instituciones, cartas al director y otras. La estructura tiene fecha, encabezado, saludo, introducción, cuerpo, despedida y firma. En las cartas informales, el lenguaje utilizado es más sencillo y cercano. Los destinatarios son amigos, conocidos y otros. Estructura: fecha, dirección, saludo, texto, cuerpo, despedida, firma y postdata. Como nos damos cuenta aquí, la postdata va solamente en las cartas informales. Vamos a hablar ahora de la distribución de los elementos de una carta. Tenemos el encabezamiento. Empezamos con el lugar y fecha. En este caso, el lugar es la ciudad de Santo Domingo y la fecha julio 16 del 2021. Tratamiento. El tratamiento depende de a quién lo van a entregar. Puede ser señor, señora, doctor, doctora. Ese es el tratamiento. En este caso dice señora. El destino es el lugar a donde va a ir la carta. Aquí hemos puesto Los Ríos. Saludo y vocativo. Aquí está el saludo. Dice querida abuelita. Asunto. El asunto es el contenido o cuerpo de la carta. Esta es una carta exhortativa. Me alegra mucho saludarle y espero que se encuentre bien en unión de mi abuelito y mis tíos. Abuelita, estaba en casa y me he decidido a escribirte esta carta. ¿Por qué? Porque quiero darte las gracias, ya que la catástrofe que estamos atravesando, el país y el mundo es muy crítica. Tú con tus mensajes, videollamadas y hermosa sonrisa nos animas a papá, mamá y mis hermanos. Has logrado mantenerte fuerte ante la adversidad, dando ánimo y ejemplo a todos nosotros, ayudándonos a mantenernos fuertes y soportar el estrés por el confinamiento debido a la pandemia. Es una suerte tenerte como mi abuelita. Espero pronto poder ir a visitarte. Mientras tanto, debemos ser responsables y quedarnos en casa. Hasta allí es el asunto o cuerpo de la carta. El final. Terminamos la carta con una despedida. Te mando un gran abrazo. Firma Andrea. Y la postdata. Te extraño mucho, quiero verte pronto. Recordemos que la postdata solamente va en cartas familiares. Como ves, los elementos que constituyen una carta familiar o amistosa, a diferencia de la carta comercial, son: 1. El encabezamiento. 2. Tenemos
el asunto, contenido o cuerpo. Y 3, el final, despedida y firma. El encabezamiento consta a su vez de lo siguiente: lugar y fecha donde reside el firmante. Tratamiento, cómo vamos a tratar a esa persona. Nombre del destinatario. Por ejemplo, en tratamiento ponemos señor y en el nombre del destinatario ponemos el nombre de la persona al cual le vamos a entregar la carta. Destino es el lugar a donde va dirigida la carta y el saludo o vocativo. Saludo es una frase de cortesía que nos introduce en el asunto de la carta. Va seguido de 2 puntos así: querido amigo, recordado tío, recordada prima, apreciada compañera. Siempre utilizamos estas fórmulas para realizar el saludo en la carta familiar. Punto 2. Asunto o cuerpo de la carta. Se trata del mensaje, lo que quiere dar a conocer el amigo o pariente. El estilo debe ser claro, sencillo, con un tono familiar o amistoso. Procura escribir como si conversaras con el destinatario. 3. Final o despedida. Existen varias fórmulas del uso corriente para despedirse, pero estas varían según el grado de confianza, amistad y otras circunstancias. La postdata, cuando después de haber firmado una carta recordamos algo que hemos olvidado o tenemos otra cosa importante que decir, al final de la carta generalmente es corto, llamado postdata. Esta va precedida de las iniciales P.D. La postdata se usa solo en cartas familiares. ¿Cómo enviar una carta? La dirección. En el sobre, si escribe una dirección a una parroquia, es recomendable poner entre paréntesis la provincia en donde queda. Si en el sobre consta la casilla o apartado postal, no hace falta indicar el número de la casa ni la calle. En las cartas dirigidas al extranjero debe escribirse además el nombre del país. El remite consta del nombre y dirección de la persona que se escribe y remite la carta. Algunos prefieren escribirlo en el anverso, parte superior izquierda del sobre, otros en el reverso. También tenemos las estampillas o sellos que deben pegarse en la parte derecha del sobre. Vamos a ver cómo enviamos una carta. En el sobre tenemos el anverso y el reverso. En el anverso del sobre se escribe el nombre y la dirección del destinatario, o sea, a quién va destinada esta carta. Abajo escribimos la ciudad donde va a ir esta carta. En la parte derecha se pone la estampilla. En el reverso escribe el remitente. Escribe el nombre y la dirección del remitente. Vamos a realizar ahora las actividades. Actividades. A. Completa los elementos de una carta. Los elementos son el encabezamiento, el asunto y el final. Debes completar las partes que tiene el encabezamiento, el asunto y el final. B. Elabora una carta dirigida a tu familia cuyo mensaje central será aceptar y poner en práctica las recomendaciones de maestros, líderes comunitarios y autoridades e instituciones que trabajan en reducción de riesgos para mitigar las consecuencias de los desastres. Aquí deberás escribir una carta como el ejemplo anterior a algún familiar donde tú le hablas sobre todo lo que hacen las autoridades, todos los consejos que te dan los maestros para mitigar los riesgos y las consecuencias de los desastres. No olvides realizarlo siguiendo la estructura de la carta. Escribe en el sobre los datos correspondientes para poder enviar la carta. Como vimos en el ejemplo anterior, en el anverso y el reverso se escribe los datos de quien envía la carta como de quien recibe. Llénalos de acuerdo al ejemplo explicado anteriormente.
Recuerda que tienes que elaborar el producto final, que es una carta exhortativa dirigida a tu familia, cuyo mensaje central será aceptar y poner en práctica las recomendaciones de tus maestros, líderes comunitarios y autoridades para mitigar las consecuencias de los desastres naturales. Carta que será enviada a tu docente de lengua y literatura. Muchas gracias chicos, nos vemos en el próximo video.